Fray Camilo ha preparado para nosotros hoy, digamos, un desarrollo de la temática del martirio como tal, en torno a nuestro querido hermano San Maximiliano María Kolbe. Introductoriamente, podríamos decir que recordar básicamente que la palabra mártir significa testigo. Y el martirio es una de las formas más exquisitas, podríamos decir, y culminantes de testimonio en la vida cristiana. Incluso la palabra mártir significa testigo específicamente. Y la muestra máxima del testimonio es entregar la vida entera hasta el derramamiento cruento de la sangre. Pues mártir de la caridad quiere decir pues en la máxima testimonio de amor, muy en la secuela de Jesucristo, ¿verdad? Que muy en el seguimiento de Jesucristo, en esa línea San Maximiliano, pues nos introduce en este camino del seguimiento del Señor. Entonces queda con ustedes, Fray Camilo. Muchas gracias, Francisco. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre San Maximiliano como el mártir de la caridad, pero sobre todo comprender cómo este proceso fue llegando a la iglesia, ¿cierto? Porque no es un proceso gratis, porque podemos ver como un motivo de alegría, de euforia, el pensar estos cambios que se dio entre la beatificación y entre el momento de la santificación, pero tenemos que entender cómo se dio ese proceso, para qué se dio ese proceso, ¿sí? Regálame la siguiente diapositiva. Lo primero que tenemos que hacer es centrar nuestro camino en Jesucristo. No podemos, así como hay mucho miedo por el tema de María respecto a la adoración, ¿sí? Que es el culto que se le rinde a Dios y la veneración que es el culto que se le rinde a los santos, podemos caer también nosotros como miembros de la milicia de la Inmaculada en llegar a ejercer una adoración por encima de los límites a lo que es Maximiliano Kolbe, y que es algo lo que no podemos caer. Por eso no podemos quitar nuestra mirada precisamente de Jesucristo. Cuando el Papa Pablo VI realizó la beatificación de San Maximiliano Kolbe, dijo lo siguiente: citó este texto que está en Corintios, en los Filipenses, Tesalonicenses: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Palabras de San Pablo: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. De esta forma, el Papa Pablo VI designa la figura de San Maximiliano Kolbe para rescatar todos los rasgos cristológicos que dentro de sí se pueden acoger en la figura de este gran santo. ¿Sí? No se puede pensar en Francisco fuera del ámbito de, en San Maximiliano fuera del ámbito de Jesucristo. Y tenemos que también vincular la imagen de San Maximiliano con la raíz que es franciscana. En la siguiente diapositiva hablamos de cómo Jesucristo nos da dos textos, versículos que nos sirven a nosotros para centrarnos en lo que significa el seguimiento al maestro. Primero, no le basta, no está el discípulo por encima del maestro, ni el siervo por encima de su amo. Ya le basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su amo. De esta forma es que podemos comenzar a comprender la imagen de Jesucristo en la vida de Maximiliano Kolbe. El gran aspecto que tiene que caracterizar al discípulo o el discipulado cristiano es que siempre vamos siguiendo los pasos específicos de Jesucristo. ¿Cuáles son los pasos que Jesucristo comienza a dar en la vida de San Maximiliano? Eso lo vamos a ver a través de sus escritos. Los escritos de San Maximiliano son los que nos dan luces sobre cómo incidió realmente la vida de Jesucristo en su camino. Vamos a ver en esta siguiente diapositiva el lema que enraizó, que enmarcó el logo conmemorativo de los 75 años del martirio de San Maximiliano Kolbe. Esto fue
en 2016. Él no murió, Él dio la vida. Esta frase ha acompañado durante mucho tiempo ya ahora la historia de la vida de la milicia de la Inmaculada, y no podemos quitar de ella precisamente ese carácter cristológico. Por eso nos tenemos que permitir resaltar qué fue lo que llevó a Maximiliano a sufrir ese momento de entrega por la vida de sus hermanos, porque no solamente fue por la vida de un hombre, que es lo que tenemos que tener claro, fue por la vida de sus hermanos. Por eso, el dar la vida es un continuo caminar, no es un momento específico. Si vemos a Jesucristo en la cruz fue el culmen de cada uno de los pasos donde Jesús poco a poco fue dando su vida. ¿Dónde comenzó a dar la vida a Jesús? Pues la dio en el Getsemaní. ¿Dónde dio la mala vida a Jesús? La dio en las bodas de Caná. ¿Dónde más dio la vida a Jesús? Pues la dio en cada una de las sinagogas donde participó. Los pasos que va realizando Jesús son pasos que nos permiten a nosotros ver cómo Él poco a poco va dando de sí lo que tiene. Por eso, el culmen, que es la cruz, no puede verse como un acto repentino, sino como el cúmulo de elementos que lo llevó hasta un punto donde no había nada más que dar, ¿sí? Y lo último que había para dar era su propio cuerpo, ¿sí? Pero porque ya antes lo había dado todo. De esta forma, Maximiliano nos muestra a nosotros cómo la vida es una vida de renuncias y que esas renuncias nos tienen que llegar al límite donde no tengamos nada más que dar, sino nuestro propio cuerpo. En la próxima diapositiva podemos ver estas renuncias, enraizar algunas de las renuncias que son claras en la vida de Maximiliano. Primero, renuncias, teniendo esta palabra renuncias como la palabra morir, ¿sí? Ir muriendo a, ir renunciando a, ir muriendo a. Renuncias a la familia. Dice, todo por la Inmaculada. Esta frase la conocemos de Maximiliano, la repetimos, todo por la Inmaculada. No es un acto simplemente de amor por la madre, es un acto profundo de desprendimiento ante todo elemento que lo aferra a este mundo. Por eso dice el Señor en el Evangelio de San Mateo, todo aquel que deje casa, hermano, hermana, padre, madre, mujer, hijos, campos por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y va a heredar en premio la vida eterna. Tanto más hizo Jesús al salir de su patria y poner en el centro el reino de Dios. Miren que a la hora de renunciar a su familia, Jesús mismo en la cruz nos muestra cómo se vive ese acto de renunciar a esas personas que más hemos querido en la vida. En la cruz Jesús renuncia a su madre, ¿sí? En la cruz Jesús renuncia a su madre, diciéndonos a nosotros, hay que renunciar incluso a lo más bonito que tenemos, incluso a lo más bueno, que es lo que vamos a ver ahorita con el tema de la conversión, incluso a lo bueno también hay que renunciar para poder llegar al camino de perfección. Él nos muestra una renuncia al crecimiento profesional. Veíamos también cómo dentro de sus dibujos, dentro de su imaginación, de su pensamiento, había como una especie de plan para llevar a cabo un acto armamentista que lograra la liberación, ¿sí? Así como por medio de herramientas había un deseo también de batallar, igual que San Francisco de Asís. Recordemos que Francisco de Asís, su primer deseo era ser caballero, ¿sí? Luchar por su patria. Igual, Maximiliano no dejó de ser diferente ni a Francisco ni a Jesús en el sentido de querer luchar por su patria. De hecho, en el término de Jesús podremos compararlo un poco más como al ambiente de Pedro, ¿sí? Que pensaba en empuñar espadas para defender el reino, ¿sí? Y ese crecimiento profesional es precisamente como un deseo de lograr eso que hay en mi corazón, que es lograr la liberación a través de algún cargo específico, como lo puede ser la misma milicia, quitando la Inmaculada, milicia del mundo,
¿sí? Entonces hay una renuncia también a esa parte del deseo profesional de su vida. Renuncia a un trato preferencial. Maximiliano, en solidaridad con el pueblo judío, se negó, que es un dato que se nos pasa como obvio, se negó a ser registrado en la lista de los alemanes, porque él, si bien descendía también de familia judía, también era de familia alemana. Se negó a que fuera inscrito en la lista de las familias alemanas porque su padre era alemán, para poder también experimentar el sufrimiento de los judíos, ¿sí? Haberse inscrito en esa lista de los alemanes lo hubiera liberado de cualquier problema o hostigamiento y no hubiera estado mintiendo, ¿sí? No hubiera sido una mentira, pero renunció incluso a ese trato preferencial por poder vivir pobre con los pobres. Mire qué bonito el, la kenosis de Jesucristo, el anonadamiento de Jesucristo, el abajamiento de Jesucristo para vivir pobre con los pobres. Francisco, que decide besar a un leproso y entregar su vida para vivir pobre con los pobres. Y ahora Maximiliano, que también guía su vida a vivir excluido con los excluidos, que en ese tiempo era el pueblo judío. ¿Por qué? Por una opción personal. Y por último, una renuncia a la libertad. Renuncia a la libertad. ¿Dónde empieza esa renuncia a la libertad? Empieza en aquello que su mamá narra de aquella visión con la Virgen, ¿sí? Donde ya hay dos opciones, santidad o martirio, y escoger las dos, es decir, yo escojo el proyecto que tú me das, ¿sí? Ya no es mi proyecto, yo escojo este proyecto que tú me das. ¿Cuándo vuelve a perder esa libertad? Hablamos de perder libertad en el sentido de no quitar la voluntad del Señor, sino que vamos entregando esa voluntad en manos de Dios. Esa se vive y lo vivimos todos nosotros cuando nos consagramos, cuando hacemos nuestros votos de vida religiosa y comenzamos a ser obedientes, a vivir nuestra libertad en la obediencia. Entregamos nuestra libertad en manos de nuestros superiores. Y por último, renuncia a la libertad por parte de su fe y renuncia incluso a su misma comunidad cuando se deja guiar hacia los campos de concentración, ¿sí? Entonces comienza a ver esas renuncias constantes en su vida, a su familia, a su profesión, a un trato preferencial, incluso a su misma libertad, para lograr esta renuncia absoluta que nos lleva a nosotros a esa conclusión anterior. Él no murió, él dio la vida, pero no es un momento, repito, no es un momento, se trata de una serie de momentos que a grandes rasgos los hemos mencionado, que lo llevaron a él a no dar más de lo que ya había dado y era su cuerpo, ¿sí? Su cuerpo era lo único que quedaba para ofrecer. Seguimos con la siguiente diapositiva. La palabra que decíamos ahorita es que no basta ser buenos, sino que nuestro Señor Jesús nos invita a ser perfectos. Se enmarca este Evangelio de San Mateo. Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Y también puedo traer a colación ese pasaje bíblico donde un joven se le acerca al Señor y le pregunta, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y él le dice, ¿por qué me llamas bueno? No solo es bueno. Y luego le dice, si quieres heredar la vida eterna, pues cumple los mandamientos. Y el joven le dice, ya los he cumplido. Pero el Señor le hace una propuesta y es una propuesta más grande. Bueno, si quieres ser perfecto, entonces vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Qué nos muestra aquí el Señor? Que nuestra vida no es una vida para ser buenos, que no basta con ser buenos, que incluso como cristianos no estamos llamados a ser buenos. Nosotros estamos llamados a una vida de perfección. Hay una palabra
que es la que nos tiene que a nosotros guiar por este camino de perfección, que es la palabra conversión. La conversión cristiana se alía en ese camino de perfección. Muchas veces nos rompemos la cabeza pensando en cómo cambiar lo malo a lo bueno. El Papa Benedicto XVI decía, ese cambio de lo malo a lo bueno se llama conversión moral, pero eso no es conversión cristiana. A veces nos rompemos la cabeza por estudiar y estudiar y estudiar y aprender más de Dios, del sentido teológico de las cosas, para corregir lo que no anda bien en nuestras cosas. El Papa decía, eso es una conversión intelectual. Eso tampoco es conversión cristiana. Por eso, como no se trata ni de una conversión moral, ni de una conversión intelectual, la vida de Maximiliano nos enseña el verdadero camino de la conversión cristiana. La conversión cristiana se llama metanoia, que significa cambio de mentalidad, metanoia. Y ese cambio de mentalidad va por este camino de lo que nos invita el Señor, es cómo hacer de lo bueno perfecto, cómo buscar, en palabras de Maximiliano, todos los medios posibles para mayor gloria de Dios en el mundo y con la ayuda y protección de la Inmaculada. Cómo lograr hacer de lo bueno perfecto. El dar la vida, por tanto, es ir poco a poco renunciando a todo aquello que, aunque no es malo, a veces hay que renunciar también a cosas buenas, me va mostrando un camino mucho mejor. Jesús mismo, como le dijimos ahorita, en el último momento de su pasión, renunció a algo absolutamente bueno, ¿sí? A algo muy bueno, a su misma madre. Y renunciando a su madre, la entregó en manos del discípulo amado para hacernos ver que incluso lo más bueno, lo más preciado en la vida, es un camino que nos lleva al desprendimiento absoluto, donde no quede nada más que ofrecer, sino a nuestro propio cuerpo como víctima de oblación. Por eso la decisión de morir en la vida de Jesucristo y en la vida de Maximiliano no es un impulso repentino, no es, hay una oportunidad para morir, no. Es un camino que inició muchos años atrás, que ya había empezado hacía mucho tiempo, un camino a la perfección que ya había causado dolores, que ya había generado momentos de incertidumbre, momentos de impotencia. Por eso dar la vida en la cruz, dar la vida por causa de una inyección letal, era solo el punto de llegada de muchas victorias, de muchas renuncias que ya habían sido logradas. Ese dar la vida era solo la corona o el punto culmen de múltiples decisiones que le habían dado la libertad absoluta para decir al final ya todo está cumplido. El Papa Pablo VI dice que la oferta de Maximiliano nace del corazón entrenado en la entrega. Miren, qué bonito esto. La oferta de haber entregado su vida, ¿sí? Su cuerpo en el momento de los campos de concentración, nace de un corazón que estaba entrenado en la entrega, tan natural y tan espontáneamente como casi una consecuencia lógica de su propio sacerdocio. ¿Sí? Miren qué bonito. Entonces, por eso, ahora vamos a mirar cómo se da ese paso dentro de la iglesia, porque hablamos del mártir de la caridad, pero Kolbe no era mártir de la caridad al principio, ¿sí? Cuando fue beatificado era confesor de la fe. Ahora vamos a ver cómo se da ese paso de confesor de la fe a mártir de la caridad. Cómo damos el paso de esa rosa blanca como confesor y santo a esa rosa roja como mártir, con los méritos del santo a los méritos del mártir. Entonces vamos para la siguiente diapositiva. Vamos a hablar del beato. ¿Qué es un beato? Significa que la iglesia reconoce en él una figura excepcional, un hombre en quien la gracia de Dios y su alma se encontraron de tal manera que produjeron una vida estupenda, en la que quien la observa atentamente descubre en esta un doble principio, lo divino y lo humano. El uno misterioso, el otro vivencial. El uno trascendente interno, el otro natural complejo y expandido. Estas son palabras del Papa Pablo VI en su homilía de beatificación.
hasta alcanzar ese perfil singular de grandeza moral y espiritual que llamamos santidad. Mire, ¿qué es lo que ve el Papa Pablo VI en la figura de San Maximiliano como beato? Grandeza moral y grandeza espiritual. Una perfección alcanzada en el parámetro religioso que, como sabemos, corre hacia las alturas infinitas del absoluto. Esto fue en el año 1971, el 17 de octubre, cuando fue beatificado San Maximiliano Kolbe. Aquí vemos entonces cómo comienza a hacerse vida aquella visión que narra su mamá respecto a las dos rosas, ahora a las dos coronas. Ahora la iglesia puede dar fe de su carácter de santo. Ya la iglesia puede decir con esta beatificación que es un santo y ejemplo de víctima evangélica, y la iglesia lo proclamó como confesor. Siguiente diapositiva. ¿Qué era un confesor? El confesor dentro de la iglesia tuvo como un crecimiento en la parte de su concepción. Entonces, en los primeros siglos, la palabra confesor fue usada por primera vez por los cristianos. Para ellos era un título de honor para designar a todos aquellos campeones de la fe que habían confesado a Cristo públicamente en los tiempos de persecución y que habían sido castigados con prisión, con tortura, con el exilio, trabajos forzados en las minas, pero que permanecieron fieles en su confesión hasta el final de sus vidas. Este título los distingue de los mártires, que eran llamados mártires porque murieron por la fe. Este título era un distintivo de los mártires. Los mártires habían muerto por causas de sangre, lo que llamamos un martirio cruento. En esta parte de confesores de la fe, se puede decir que en los primeros inicios del cristianismo se hablaba de un martirio incruento. ¿Quién pudo haber sido, por ejemplo, dentro de los apóstoles, un confesor de la fe que fue mártir incruento? San Juan, ¿sí? Porque por defender su fe murió desterrado en la isla de Patmos. También de San Pablo se dice eso, porque de San Pablo todavía se tiene la duda si realmente pues, fue un martirio cruento, incruento, pero lo único que sabemos desde las Sagradas Escrituras es que también estuvo en el exilio, en el destierro, ¿sí? Entonces, en los primeros siglos de la vida cristiana, los confesores no eran los mártires, sino los que daban razón de la fe y por causa de su razón de la fe tuvieron que pasar algunas necesidades para continuar y morir también en esas necesidades. Después del siglo IV se habla de los confesores como aquellas personas que eran de notable virtud, de notable conocimiento, que confesaban la fe en Cristo ante el mundo mediante práctica de virtudes heroicas, por medio de sus escritos, por medio de sus predicaciones, y estos comenzaron a ser objeto de veneración, se comenzaron incluso a tener iglesias erigidas en su honor, que antes, en los siglos pasados, había sido solamente para los mártires, ¿sí? El privilegio de tener una capilla erigida en su honor. Ejemplo de estos que comenzaron a ser confesores fueron San Antonio Abad, San Hilarión, San Atanasio. Y ahora, hoy en día, el título moderno de confesor le pertenece solo a aquellos hombres que se han distinguido por virtudes heroicas que Dios ha aprobado por medio de milagros y a quienes la Iglesia les ha concedido este título solemne y que les propuso a los fieles tener como objeto de su veneración. Por eso, cuando hablamos de confesor de la fe, no estamos hablando frente al pensamiento actual de un claro martirio, ¿sí? Confesor de la fe es que tuvo toda su vida la oportunidad de dar razón de lo que Dios había hecho por medio de él. Por eso, en la homilía de beatificación del Papa Pablo VI, solamente hasta el final comenzamos a mirar un poco el tema del morir, ¿sí? ¿Por qué? Porque él se centró más en las actitudes heroicas que tuvo durante toda su vida aquel que había ido a los campos de concentración.
Y eso tiene un sentido claro, porque si lo vemos desde la mirada de la época, Maximiliano, a pesar de que murió por un hombre, ¿sí? No murió, no moriría por la fe en Jesucristo, ¿sí? Murió por un hombre, ¿sí? Más no por la fe en Jesucristo. Por eso no se habla de que a él lo hayan matado por ser cristiano, sino por sus ideologías. Ojo pues, que es el pensamiento de la época, que ahorita vamos a comenzar a actualizar un poquito ese pensamiento y mirar cómo pasamos de confesor a mártir. Siguiente diapositiva. ¿Qué era la santidad para el padre Kolbe? Eso es lo que nos tenemos que preguntar, ya que la iglesia le había proclamado como beato, ¿sí? Confesor de la fe. Primero, hablamos de renuncias y aprendizajes. Aquí están los textos de donde se han sacado estos pasajes del padre Kolbe. En el 1190 dice: todo hombre tiene que dejar a un lado todo lo que se oponga a su fin último y utilizar todos los medios que puedan conducirlo a él. Si lográsemos la salvación eterna sin ninguna dificultad, no la apreciaríamos tanto como cuando la conquistamos con esfuerzos continuos. Por eso, ahí comenzamos a mirar el tema de las renuncias que se van haciendo, y que la salvación tiene que darse, según el padre Kolbe, por medio de la dificultad. Respecto a las cruces, ¿qué dice? Deseo que la Inmaculada no escatime en cruces para su milicia, ni a ninguno de los miembros por su causa. Solo así, en efecto, se purifican las intenciones, de manera que nadie se adhiere a ella, ni en ella trabaje por su propia exhibición o por su propia complacencia, sino únicamente por amor puro. Las cruces, según San Maximiliano, son las que nos llevan a nosotros a trabajar no por exhibirnos, sino por amor. Entonces, son necesarias para la santidad. ¿Qué es necesario para la santidad? Renunciar, aprender, tener cruces. Luego ahora nos habla sobre el trabajo continuo. Dice así: que el pensamiento del paraíso te impulse a grandes virtudes. Ama. Eso es todo. La vida es breve. Después de la muerte no se adquieren méritos. Este es el tiempo de hacerse santo. Entonces, la santidad es un trabajo continuo que nunca se logra después de la muerte. Por eso no podemos decir que Maximiliano esperó el momento final para hacerse santo, porque él tenía muy claro que la santidad es un trabajo de cada día, no de un momentico donde yo digo, sí, muero por el Señor, muero por Dios. Otro elemento es estar en la iglesia. María fue el amor de Kolbe, pero en la iglesia. En esto vamos a hablar de unas palabras del Papa Pío VI. El Papa dice: Cristo en el pensamiento de Kolbe conserva no solo el primer lugar, sino el único lugar necesario y suficiente, absolutamente hablando, en la economía de la salvación. Ni se olvida el amor a la iglesia y su misión en la concepción doctrinal o finalidad apostólica del nuevo beato es traer a María para que ella camino hacia Cristo. Miren que hay una palabra que es la que distingue la espiritualidad de San Luis María Griñón de Montfort, y es que San Luis María dice que vamos a Jesús por María, ¿sí? Como si María fuera un puente necesario para llegar a ese sentido de necesario, ¿sí? María no es necesaria para llegar al Señor, y realmente la iglesia sabe que no es así. Pero María sí es la mejor compañía para ir hacia Él, porque María es la que sabe la ruta adecuada para llegar a su Hijo. Por eso Maximiliano dice a Jesús con María, ¿sí? San Luis María Griñón de Montfort dice a Jesús por María. Maximiliano dice a Jesús con María, ¿sí? Porque aún a pesar de haber pasado el puente, seguimos estando con ella en presencia del Señor.
Y otro elemento que nos dice Kolbe que es importante para la santidad es la oración constante. La oración en todos los santos es de importancia vital, primordial. ¿Cuál? La vocal, la oración de meditación y la oración de contemplación. Esta última es, en la oración de contemplación, el grado que nos lleva a estar más cerca de Dios, que nos deslumbra por su naturaleza inflamada de amor. El que está en ella puede entrar en éxtasis, que nada tienen en común con encantamientos naturales. Dice, estos éxtasis no son indispensables ni necesarios para la santidad. Lo que es necesario para la santidad es la oración. La espiritualidad colbiana, con esto que nos dice San Maximiliano, se aleja de todo tipo de devoción que implique un absoluto apego a las apariciones y mensajes de revelaciones privadas dentro de la iglesia, ¿sí? Porque amar a María no es estar creyendo en los mensajes que manda Fátima, no es estar creyendo en los mensajes que manda Medjugorje. Amar a María no es estar creyendo en los videntes, ni mucho menos esas apariciones que van apareciendo por nuestras casas. Amar a María es buscarla donde ella está. ¿Dónde está María en la iglesia? En la Sagrada Escritura. Y ahí la amó Kolbe. Y ahí permanece Kolbe. Por eso dice aquí que el amor de Dios tiene que superar todo tipo de actividades extraordinarias, sobrenaturales, que eso no es importante ni indispensable para la santidad, ¿sí? Y a veces, como milites, podríamos llegar a guiarnos por rumbo de lo sobrenatural, por el amor a María. Pero como milites nos tendríamos que alejar de eso, porque dice Kolbe, ni es indispensable ni es necesario para la santidad. Entonces, mire, qué bonito esto, renunciar, aprender, buscar cruz, que el Señor nos dé cruces, trabajar continuamente por la santidad, unirnos siempre a la iglesia y orar constantemente, superando todo sentimiento de sobrenaturalidad en nuestras vidas, ¿sí? De mirar las cosas extraordinarias. En la siguiente diapositiva vamos a hablar del mártir, ¿sí? Juan Pablo II, el 10 de octubre de 1982, decía, nadie tiene amor más grande que dar la vida por sus amigos. Con lo que terminaba el Papa Pablo VI, lo empezó el Papa Juan Pablo II, porque le quiso dar un valor grande al tema de el martirio. Desde hoy, dice el Papa, la Iglesia desea llamar santo a un hombre al que se le ha concedido cumplir de manera absolutamente literal las palabras del Redentor. La rosa roja, entonces, la corona roja, manifiesta su sufrimiento y amor por la Iglesia. María presente en el bautismo, en el martirio. La inspiración de toda la vida de Kolbe fue la Inmaculada, a la que confiaba su amor por Cristo y su deseo al martirio. Miren, aquí comenzamos a ver cómo el dar la vida del mártir es un sentimiento continuo, ¿sí? Que nos lleva a nosotros a ampliar nuestro carácter de amistad. ¿Quiénes son nuestros amigos? ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver por medio de esta canonización. Siguiente diapositiva. ¿Qué es el martirio para la iglesia? Si ahorita mirábamos qué era la santidad para la iglesia, quién era el santo, quién era un beato, quién era un confesor para la iglesia, vamos a ver qué es el martirio para la iglesia. El libro de la sabiduría nos dice algo precioso frente al tema del martirio. Dice, aunque en los ojos de los hombres sufrió castigo, sin embargo, su esperanza está llena de inmortalidad, porque las almas de los justos están en las manos de Dios, ningún tormento las tocará. Y cuando, humanamente hablando, les alcanzan el tormento y la muerte, cuando los ojos de los hombres parecía que morían, cuando su alejamiento de nosotros fue considerado una desgracia, ellos están en paz. Experimentan la vida y la gloria en las manos de Dios. Miren, este es el verdadero sentimiento del martirio. Cuando a los ojos del mundo se ve sufrimiento, pero a los ojos de Dios ellos están en paz, experimentando la gloria y la vida
en las manos de Dios. Por eso, la unión al Calvario, en este momento, cuando hablamos de mártir de la caridad, que es un título referido a Cristo, ¿sí? Es un título que le pertenece a Cristo y que luego la Iglesia quiso también compartirlo con Maximiliano. Nos dice que en esta muerte humana, él había transparentado el testimonio dado por Cristo. El testimonio dado en Cristo a la dignidad del hombre, a la santidad de su vida, a la fuerza salvífica de su muerte, en la cual se manifiesta el poder del amor. Por eso la muerte de Maximiliano Kolbe se convierte en la Iglesia en un signo de victoria. Esa fue la victoria sobre todo el sistema de desprecio y de odio hacia el hombre y hacia lo que es divino en el hombre. Es una victoria similar a la que había traído nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Entonces, el martirio para la Iglesia se considera un signo de victoria y es una unión a los padecimientos de Cristo. Pero para que sea signo de victoria y una unión a los padecimientos de Cristo, tiene que lograr una mayor redención y salvación a los hombres, ¿sí? Francisco, no sé si es el momento para que hagas tu intervención y yo continuar después o si continúo. Muchísimas gracias, Fray. Entonces, ahora, hermanos, vamos a escuchar un tema musical que curiosamente, bueno, aquí entre esas historias, ¿verdad? Entrelazadas, ¿verdad? De la fraternidad y del compartir. Este canto lo conocí también gracias a Fray Camilo, en aquel año, ¿verdad? De noviciado que compartí con los frailes en Colombia. Y este canto se llama Dime cómo ser pan. Y pues nos revela este misterio de la entrega. Este misterio de la entrega de aquel que ha amado hasta el extremo. Y de ese amor que se vuelve, en palabras de nuestro querido San Maximiliano, que ese amor que se torna creativo y que se parte y se reparte como pan. Entonces que este canto nos inspire en algún momento orante que tengamos entre hoy y mañana en esta memoria de San Maximiliano, para preguntarle a Jesús también, dinos o dime cómo ser pan, cómo también amar hasta el extremo, a imagen de nuestra Madre María Inmaculada y de nuestro querido San Maximiliano. Con ustedes el canto Dime cómo ser pan. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, cómo ser alimento que sacia por dentro, que trae la paz. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan. Dime cómo acercarme a quien no tiene aliento, a quien cree que es cuento el reír, el amar. Dime cómo ser pan. Dime cómo dejarme comer poco a poco, entregándolo todo y llenándome más. Dime cómo ser pan. Dime cómo ser pan, cómo ser para otros en cada momento alimento y maná. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, cómo ser para otros en cada momento alimento y maná. Tú
Tú que eres el pan de la vida, tú que eres la luz y la paz, tú que empapas la tierra cuando llueves el cielo, dime cómo ser pan. Tú que haces de mí tu reflejo, tú que abrazas mi debilidad, tú que sacias mi hambre cuando vuelvo de lejos, dime cómo ser pan. Tú que haces de mí tu reflejo, tú que abrazas mi debilidad, tú que sacias mi hambre cuando vuelvo de lejos, dime cómo ser pan. Dime cómo ser pan que cura la injusticia. Dime cómo ser pan que crea libertad. Continuamos con la reflexión y el estudio, ¿verdad?, que nos está haciendo Fray Camilo. Bueno, gracias Francisco. Pues sí, esa canción la habíamos compartido, me gustaba mucho por el hecho de eso. Ser pan es darse poco a poco, ¿sí? ¿Cómo puedo donarme poco a poco y entregarlo todo? Sí, y seguimos entonces en esa dinámica de saber que el martirio de Kolbe, como el martirio de nuestro Señor Jesucristo, no fue un momento exacto, sino que fue un cúmulo de situaciones que nos permiten a nosotros ver que se fue entregando, donando la vida hasta el punto de ya no tener nada más que dar sino el cuerpo. En la próxima diapositiva vamos a mirar cuál era el pensamiento de Kolbe sobre la muerte. ¿Sí? Vamos a tener dos textos muy precisos. Dice, ¿de cuánta paz y felicidad nos llenará en el momento de la muerte el pensamiento de que hemos trabajado santidad y sufrido martirio? Mucho, muchísimo por la Inmaculada, ¿sí? La paz y la felicidad de saber que la santidad y el martirio se han unido por seguir el camino de Jesucristo junto con la Inmaculada. Dice también, quien es propiedad suya, serenamente vive y serenamente muere. Miren que este pensamiento o esta concepción que nos trae Maximiliano sobre la muerte no deja de traernos paz, no deja de traernos sencillez, no deja de ver la muerte como algo que pasa por la vida del cristiano sin hacer gran caos, ¿sí? Sino que al contrario se convierte en lo que dice Francisco de Asís, una hermana. Bienaventurado seas, Señor, alabado seas, mi Señor, por la hermana muerte corporal, ¿sí? Un sentimiento de alabanza para quien en su vida fue capaz de caminar con la Inmaculada, quien es propiedad suya, serenamente vive, serenamente muere. En la próxima diapositiva vamos a ver qué es o qué significado trajo para la Iglesia su muerte, que esto es como lo más relevante que me parece a mí en el hecho de haber pensado no en el confesor de la fe, sino en el mártir de la caridad, ¿sí? ¿Qué cambios hubo en la Iglesia para poder pensar que realmente Maximiliano murió, ¿sí? Por la Iglesia, murió por la Iglesia, derramó su sangre por la Iglesia? Lo primero es que dentro de su muerte hubo un alcance ecuménico y político. ¿En qué sentido? ¿Qué es el ecumenismo? Pues el ecumenismo busca, hay dos tipos de diálogos, diálogos ecuménicos y diálogos interreligiosos. El diálogo interreligioso se da entre las principales iglesias,
¿sí? Entre las principales profesiones de fe, el judaísmo, el islamismo, el cristianismo, y el diálogo ecuménico se da entre creyentes, ¿sí? Entre cristianos, ¿sí? Entonces, podemos hablar de un gran alcance ecuménico, interreligioso y político, ¿sí? Porque su memoria, la memoria de San Maximiliano Kolbe, está tanto presente dentro del cristianismo como dentro del judaísmo, que uno podría decir, por decir, los judíos no creen en Cristo como el Salvador, como el Hijo de Dios. Pues miren el alcance al que llega esta figura de este santo, que incluso para los judíos está presente dentro de su memorial. Y el exterminio de Maximiliano es un recordatorio de lo que son capaces de hacer los regímenes autoritarios. O sea, ponerle el hecho de ser mártir es elevar también una voz contra esos regímenes que están atentando contra la libertad del pueblo y decir, miren, aquí hay uno que murió por el pueblo a causa de esos malos gobiernos que en ocasiones nosotros podemos estar llevando a nuestras vidas. Por eso Maximiliano muere por la verdad. El padre Kolbe era consciente de que la ideología del nazismo era contraria a la ideología de Cristo, el cristianismo. Y según antiguos testimonios, Kolbe les dijo a quienes lo visitaban que no le importaba perderlo todo siempre y cuando se salvaran las almas y siempre y cuando lograra llevarse esa imagen de Cristo y la imagen de Nuestra Señora al cielo, ¿sí? Todo ser humano es nuestro hermano. ¿Qué significa esto? Aquí hay una historia, dice, hay una periodista que se llama Patricia Treese, que cuenta en su libro que se llama Un hombre para los demás, Maximiliano Kolbe, el santo de Auschwitz. Cuenta la historia de una mujer que vivía cerca de la comunidad y estaba preocupada por el hecho de que los judíos iban de puerta en puerta pidiendo ayuda frente a la persecución nazi. Ella no sabía si debía ayudarlos o no y fue a consultarle al padre Kolbe. El sacerdote respondió que sí, que era necesario ayudarlos, porque todo ser humano es nuestro hermano. ¿Sí? Todo ser humano es nuestro hermano. Ahí nos vamos nosotros también con Jesucristo. ¿Sí? Hay algo que es muy bello en el mensaje del Señor, y es esas palabras de: cuando yo sea elevado en lo alto, atraeré a todos hacia mí. A todos hacia mí. Luego nos vamos a la imagen de Francisco de Asís, el sultán, Melec el Camel. Fue ser capaz de ir incluso arriesgando su vida para lograr la paz entre alguien que no cree en Jesucristo como el Salvador del mundo, ¿sí? Ser capaz de ir a abogar por sus hermanos frente a eso, sabiendo que también eran hermanos, ¿sí? Y es lo que nos dice hoy precisamente el Papa Francisco, ¿sí? Todos podemos ser parte de la iglesia. La iglesia está abierta a todos. Por eso, siendo hijo de la unidad, es también hijo de San Francisco. Los judíos también reconocieron la grandeza espiritual de Kolbe a través del memorial del Holocausto. Israel incluyó al padre Kolbe entre los llamados justos entre las naciones. Este premio se otorga a todos los que no son judíos y que arriesgaron su vida para proteger o salvar a los judíos de los nazis. ¿Sí ven? Miren el alcance que da ese título de mártir de la caridad dentro de la iglesia. También se decía que el Papa Juan Pablo II, haciendo a Kolbe un mártir, hacía una denuncia pública, ¿sí? Juan Pablo II fue un papa de algo que se llamaba la cortina de hierro, en el contexto de la Guerra Fría. Fue un papa polaco, y una de las principales misiones de su pontificado fue la lucha contra el comunismo. En este sentido, al canonizar a Kolbe, denunció las atrocidades de estos regímenes totalitarios, el nazismo de derecha, el comunismo real de izquierda, ¿sí? Y muestra
que es algo que va matando a la humanidad. Dios sufre con todos sus hijos. Fue un signo de ecumenismo, de diálogo interreligioso, de acercamiento al judaísmo. Miren, que esto es lo más grande, hacer santo a Kolbe fue una forma de mostrar que la Iglesia católica también sufrió con los judíos. Si por un lado hay numerosos ejemplos de asociaciones religiosas con regímenes totalitarios, la religiosidad cristiana misma también tuvo víctimas y también tuvo mártires, pero sobre todo quiere mostrar que morir por un hermano, incluso cuando no es cristiano, cuando no es católico, también es morir por Cristo. Si ven ese pensamiento tan bonito de la Iglesia, donde se hable a esa hermandad universal, esa hermandad que nos guió San Francisco, comprender que no son solamente los nuestros los que creen lo mismo que nosotros creemos, sino también los que son de otras religiones incluso, por los cuales vale la pena morir. Por eso ahí se concibió que Kolbe sí había muerto por Cristo, que Kolbe sí había muerto por la humanidad, ¿sí? Que sí era un acto heroico de profesar su fe. Entonces, al ser llamado mártir de la caridad, al salir el Papa Juan Pablo II vestido de rojo para proclamar el martirio de Kolbe, lo que hace es aunar, ¿sí? Aunar y traer a la Iglesia a todos los que estaban alejados. Miren, qué mérito tan grande se le puede dar al padre Kolbe, que aún después de su muerte haya un signo tan evidente de amor y de acogida por los demás. Salvar, ojo, al mundo entero. Salvar al mundo entero, en palabras del padre Kolbe. Por eso pasamos, miren que este fue el camino que hicimos, pasamos de comprender la vida en Cristo, llegamos a el confesor de la fe, porque Pablo VI lo llama confesor de la fe, y cómo la Iglesia necesita un acercamiento también a la humanidad, y con ese acercamiento a la humanidad lo toma él como un guía para poder hablar de un diálogo, de sabernos todos como hermanos, y que la figura de Kolbe finalmente haga eso, atraer a todos hacia Cristo a través de la Inmaculada. Yo los invito para terminar esto, que juntos hagamos esta oración en la siguiente diapositiva, donde renovamos nuestra consagración diaria, donde le damos gracias a Dios por la imagen de Maximiliano y por todo el fruto que realizó como mártir de la caridad, ese paso tan importante que dio la Iglesia al proclamarlo como mártir de la caridad. Digamos juntos: Virgen Inmaculada, Madre mía María, yo me consagro a ti hoy y por siempre para que tú dispongas de mí para el bien de mis hermanos. Solo te pido, Reina mía y Madre de la Iglesia, poder colaborar fielmente contigo para que funda el reino de tu Hijo en el mundo. Te ofrezco, por tanto, corazón inmaculado de María, todas las oraciones, actividades y sacrificios de este día por todos aquellos que han puesto sus vidas en tus manos para llegar a Jesús. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti, y por cuantos a ti nos recurren, en particular por los alejados y enemigos de la Iglesia, y por cuantos te son encomendados. Amén.